Existe una tierra que fue diseñada para ser eterna. Una civilización que construyó sus templos para resistir el fin del mundo. Grabaron en piedra sus pactos con los dioses, levantaron obeliscos que tocaban el cielo y se declararon invencibles ante el tiempo mismo. Pero hubo un hombre, hace más de 2500 años, que miró esas mismas piedras y pronunció algo imposible. No fue un deseo, no fue una maldición nacida del odio. Fue una profecía tan precisa, tan clínicamente detallada, que desafió toda lógica. Dijo que Egipto, el coloso inmortal, se convertiría en sombra, que sus ciudades serían ruinas habitadas por extranjeros, que el Nilo, su columna vertebral, se secaría hasta convertirse en polvo, que sus dioses serían olvidados y sus templos, silenciosos. Y lo más inquietante de todo, que Egipto nunca volvería a ser gobernado por egipcios. Ese hombre se llamaba Ezequiel, y cada palabra que pronunció está cumpliéndose frente a tus ojos. La primera vez que escuchas esta profecía suena como poesía apocalíptica, lenguaje bíblico diseñado para asustar, para moralizar, para controlar. Pero cuando colocas las palabras de Ezequiel junto a un mapa histórico, junto a datos arqueológicos, junto a estadísticas demográficas modernas, algo se quiebra en tu comprensión de lo posible. Porque no estamos hablando de vagas predicciones sobre el bien y el mal. Estamos hablando de coordenadas geográficas, nombres de ciudades específicas, detalles sobre comercio, sobre dinastías, sobre el destino de estructuras de piedra que aún no habían caído cuando él habló. Y lo más perturbador, estamos hablando de una sentencia que aún se está ejecutando silenciosamente en el siglo XXI. Ezequiel era un sacerdote judío exiliado en Babilonia. Corría el año 593 a.C. Su pueblo había sido arrancado de Jerusalén y llevado en cadenas a una tierra extraña. Estaban rotos, humillados, y en medio de ese exilio, Ezequiel comenzó a tener visiones. No eran sueños vagos, eran experiencias viscerales, detalladas, que lo dejaban temblando, y una de esas visiones fue sobre Egipto, la superpotencia del mundo antiguo, la tierra que había esclavizado a sus antepasados, el imperio que parecía intocable. La profecía comienza con una declaración que suena absurda. Ezequiel dice que Dios está contra el faraón de Egipto, contra el gran monstruo que yace en medio de sus ríos. Llama al faraón un dragón, un leviatán, una criatura que se ha declarado creador del Nilo mismo. Y entonces viene la sentencia. Egipto será entregado a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Sus ciudades serán saqueadas. Su tierra quedará desolada durante 40 años. Pero eso es solo el principio. Después de esos 40 años, Egipto será restaurado, pero nunca volverá a ser lo que fue. Será el más bajo de los reinos, nunca más se exaltará sobre las naciones. Y aquí viene la línea que rompe toda lógica histórica. Nunca más habrá un príncipe egipcio que gobierne sobre Egipto. Cuando Ezequiel pronunció estas palabras, Egipto tenía más de 2000 años de historia dinástica ininterrumpida. Habían sobrevivido invasiones, hambrunas, colapsos internos. Siempre renacían, siempre resurgían. La idea de que Egipto dejara de ser gobernado por egipcios era como decir que el sol dejaría de salir. Era una imposibilidad estructural. Y sin embargo, Ezequiel no solo lo dijo, lo detalló. La profecía continúa con una lista de ciudades. No son ciudades genéricas. Son nombres específicos. Menfis, la antigua capital. Patros en el Alto Egipto. Zoán en el Delta, Dafnes. Sin, Tebas. Cada una recibe su propio veredicto. Menfis quedará llena de angustia diaria. Patros será consumida por el fuego. Sin, la fortaleza de Egipto, será destruida. Tebas, la ciudad de los 100 portales, será despedazada. Y todo esto no es lenguaje poético. Es un itinerario de destrucción. Ahora bien, si fueras un escéptico racional en el año 590 a.C., ¿qué habrías pensado? Habrías pensado que Ezequiel estaba delirando, porque Egipto no solo era poderoso, era el estándar de la civilización. Cuando Roma aún era un pueblo de pastores, Egipto ya tenía bibliotecas, sistemas de irrigación, monumentos que desafiaban la gravedad. La idea de que todo eso se desmoronara no solo era improbable, era ridícula. Pero entonces ocurrió lo imposible. En el año 568 a.C., Nabucodonosor invadió Egipto. Los registros históricos confirman esto. No es mitología bíblica, es historia verificable. El ejército babilónico arrasó el delta del Nilo. Las ciudades mencionadas por Ezequiel fueron saqueadas. Menfis, la joya del reino,
fue devastada. Y durante décadas Egipto quedó sumido en el caos. No fue una caída rápida, fue un lento desangramiento. Cuando finalmente se estabilizó, algo había cambiado en su esencia. Pero aquí es donde la historia se vuelve escalofriante, porque la profecía no terminaba con la invasión babilónica. Eso era solo el detonante. La verdadera sentencia era sobre el futuro eterno de Egipto. Y esa sentencia decía: nunca más un egipcio gobernará Egipto, nunca más será una nación exaltada, será el más bajo de los reinos. Después de la invasión babilónica, Egipto fue conquistado por los persas en el año 525 a.C. El imperio persa instaló sus propios gobernadores. Los faraones egipcios nativos intentaron rebelarse varias veces. Hubo breves periodos de independencia, dinastías efímeras, pero eran sombras de lo que había sido. Y entonces llegó Alejandro Magno en el año 332 a.C. Los griegos tomaron el control. La dinastía ptolemaica, de origen macedonio, gobernó Egipto durante 300 años. Cleopatra, la última faraona, tenía sangre griega, no egipcia. Cuando Cleopatra murió en el año 30 a.C., Egipto se convirtió en provincia romana. Y desde entonces, durante más de 2000 años, Egipto nunca ha sido gobernado por un egipcio nativo. Los romanos lo controlaron, luego los bizantinos, luego los árabes en el siglo VII, luego los turcos otomanos, luego los británicos. Cuando Egipto finalmente obtuvo su independencia nominal en el siglo XX, sus líderes eran descendientes de conquistadores. Muhammad Ali, el fundador del Egipto moderno, era albanés. Gamal Abdel Nasser, el héroe nacionalista, tenía ascendencia árabe. Hosni Mubarak, Anwar Sadat, todos ellos representaban el legado de invasores antiguos, no la línea ininterrumpida de los faraones. Y aquí está el detalle que nadie quiere confrontar. Los coptos, los únicos descendientes directos de los antiguos egipcios, son una minoría perseguida en su propia tierra. Hablan un idioma derivado del egipcio antiguo, preservan tradiciones que se remontan a los faraones, pero son tratados como extranjeros en el país que sus antepasados construyeron. No gobiernan, no controlan, sobreviven en los márgenes. La profecía de Ezequiel no solo predijo una invasión, predijo una reconfiguración permanente de la identidad nacional. Y eso es lo que hace que esto sea tan perturbador, porque no estamos hablando de un evento puntual, estamos hablando de una condición perpetua. Pero hay más. Ezequiel también habló del Nilo. Dijo que los ríos de Egipto se secarían, que el agua se convertiría en desierto, que la tierra quedaría desolada. Durante siglos esto también sonaba imposible. El Nilo era eterno, era la fuente de vida. Egipto sin el Nilo era como un cuerpo sin sangre. Y sin embargo, hoy el Nilo se está muriendo. No metafóricamente, literalmente. La construcción de la presa de Asuán en 1960 cambió el flujo del río para siempre. Los sedimentos que solían fertilizar el valle ya no llegan. La salinización del suelo está convirtiendo tierras fértiles en desierto. Y ahora, Etiopía está construyendo la gran presa del renacimiento etíope, que desviará miles de millones de metros cúbicos de agua. Los expertos advierten que esto podría reducir el flujo del Nilo en Egipto hasta en un 25%. Las consecuencias serían catastróficas. Hambrunas, migraciones masivas, colapso agrícola. El gobierno egipcio lo sabe. Ha amenazado con guerra si Etiopía llena la presa demasiado rápido. Pero la realidad es que Egipto ya no tiene el poder para imponer su voluntad. Ya no es una superpotencia. Es un estado frágil, dependiente de importaciones de alimentos, con una economía tambaleante y una población que crece más rápido de lo que puede sostener. Es exactamente lo que Ezequiel describió, el más bajo de los reinos. Y luego están las ciudades. Memphis, la ciudad que Ezequiel dijo que estaría llena de angustia diaria, es hoy un campo de ruinas. Los turistas caminan entre fragmentos de estatuas caídas. No hay vida allí, solo polvo y silencio. Tebas, la ciudad de los templos magníficos, es ahora Luxor, una trampa turística donde los descendientes de los faraones venden baratijas a extranjeros. Patros, en el Alto Egipto, es una región olvidada, empobrecida, sin relevancia política ni económica. Pero lo más inquietante no es lo que ha caído, es lo que nunca se reconstruyó. Ezequiel dijo que Egipto sería restaurado, pero que nunca volvería a ser lo que fue, y eso es exactamente lo que ha sucedido. Egipto existe, tiene gobierno, tiene instituciones, pero no tiene gloria, no tiene el peso cultural que tuvo durante 3000 años. Es una reliquia de sí mismo.
un museo viviente administrado por otros. Y aquí es donde debemos preguntarnos algo incómodo. ¿Es esto una coincidencia? ¿Es posible que todas estas predicciones específicas pronunciadas hace 2600 años se hayan cumplido por pura casualidad? Las probabilidades son astronómicas. No estamos hablando de una o dos predicciones vagas. Estamos hablando de una docena de detalles precisos, verificables, que se han cumplido a lo largo de milenios. Los escépticos dirán que las profecías bíblicas son autoejecutables, que las personas que creen en ellas las hacen realidad. Pero ese argumento no funciona aquí, porque los persas que conquistaron Egipto no estaban cumpliendo a Ezequiel. Los griegos que instalaron la dinastía tolemaica no estaban leyendo textos hebreos. Los árabes que islamizaron Egipto en el siglo VII no estaban siguiendo un guión bíblico. Todos ellos actuaron por sus propios intereses, por su propia ambición, sin saber que estaban cumpliendo una profecía antigua, y eso es lo que hace que esto sea tan perturbador. Porque si las palabras de Ezequiel se han cumplido sin la intervención consciente de nadie, entonces estamos ante una de dos posibilidades. O Ezequiel tenía acceso a información que ningún ser humano debería tener, o existe algo operando en la historia que está más allá de nuestra comprensión. La respuesta más cómoda es descartar todo esto, decir que es mitología, que es interpretación forzada, que estamos viendo patrones donde no los hay. Pero esa comodidad requiere ignorar datos, requiere cerrar los ojos ante registros históricos verificables, requiere pretender que la condición actual de Egipto es normal, cuando todos los imperios antiguos contemporáneos, Persia, Grecia, Roma, han visto el resurgimiento de naciones en sus territorios. Irán es gobernado por iraníes, Grecia por griegos, Italia por italianos. Pero Egipto, el más antiguo de todos, permanece bajo el gobierno de descendientes de invasores. Y no es solo Egipto. Ezequiel también profetizó sobre otras naciones. Habló de Tiro, la gran ciudad fenicia, y dijo que sería destruida y nunca reconstruida. Alejandro Magno arrasó Tiro en el año 332 a.C. Hoy el sitio antiguo de Tiro es una península vacía. Los pescadores tienden sus redes donde antes había palacios. Nunca fue reconstruida. Habló de Sidón, otra ciudad fenicia, y dijo que sería castigada pero no destruida. Sidón fue saqueada repetidamente a lo largo de la historia, pero siempre sobrevivió. Hoy sigue siendo una ciudad habitada en el Líbano. Habló de Edom, el reino al sur de Judá, y dijo que quedaría desolado para siempre. Edom desapareció de la historia. Su capital, Petra, es hoy una ciudad muerta tallada en roca roja, visitada solo por turistas. Cada una de estas profecías se cumplió con precisión quirúrgica, y la única explicación racional que queda es que Ezequiel no estaba adivinando, estaba viendo. Pero volvamos a Egipto, porque la profecía no ha terminado. Todavía hay líneas que no se han cumplido completamente. Ezequiel habló de una desolación de 40 años, y eso ocurrió después de la invasión babilónica. Pero también habló de un juicio final, de un momento en que Egipto conocería que hay un Dios que juzga, y esa parte sigue siendo futura. Lo que estamos viendo hoy es el cumplimiento en cámara lenta. El Nilo se está secando, la tierra se está empobreciendo, la población crece sin control mientras los recursos disminuyen. El gobierno es autoritario, corrupto, incapaz de resolver los problemas fundamentales. Y la identidad egipcia, esa conexión con los faraones, con los constructores de pirámides, se ha convertido en una fantasía turística. Los egipcios modernos no se ven a sí mismos como herederos de Ramsés o Tutankamón. Se ven como árabes, musulmanes, parte del mundo islámico. La conexión con su pasado faraónico está rota, y eso es lo que Ezequiel vio. No solo la caída de un imperio, la muerte de una identidad, la conversión de una civilización en una sombra de sí misma. Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de Egipto, porque si una profecía de hace 2600 años se está cumpliendo con esta precisión, ¿qué otras profecías están en marcha? ¿Qué otros juicios, qué otros destinos están escritos esperando su momento? La mayoría de las personas viven como si la historia fuera aleatoria, como si los eventos simplemente sucedieran sin patrón, sin propósito, sin diseño. Pero la profecía de Ezequiel sugiere algo radicalmente diferente. Sugiere que la historia tiene un autor, que los imperios no caen por accidente, que las naciones no se levantan y caen según las leyes del azar. Sugiere que hay una voluntad operando, paciente, implacable, que mueve las piezas a lo largo de siglos. Y si eso es verdad, entonces la pregunta no es si las profecías se cumplirán,
La pregunta es, ¿dónde estás tú en este tablero? ¿Eres un peón? ¿Eres un espectador? ¿O eres alguien que ha comenzado a ver el patrón? Porque el cumplimiento de la profecía sobre Egipto no es solo un dato histórico. Es una advertencia, es una demostración de que cuando el juicio es pronunciado, no importa cuán poderoso seas, cuán antigua sea tu gloria, cuán indestructibles parezcan tus monumentos. El tiempo ejecuta la sentencia, siempre, y Egipto no fue juzgado por ser el más malvado de los imperios, fue juzgado por arrogancia, por declararse autosuficiente, por creer que el Nilo era su creación, que su gloria era eterna, que no necesitaban rendir cuentas a nada más allá de sí mismos. Y esa arrogancia fue castigada de la manera más cruel posible, no con aniquilación, no con olvido, sino con humillación perpetua, con existencia sin gloria, con memoria sin poder. Hoy, cuando un egipcio mira las pirámides, no ve el símbolo de su propia grandeza, ve el símbolo de una grandeza perdida, ve lo que fue y nunca volverá a ser. Y esa es una maldición más profunda que la destrucción, porque la destrucción te libera, pero la humillación te ata a tu propia vergüenza. Y esto nos lleva al espejo, porque no estamos hablando solo de Egipto, estamos hablando de cualquier sistema, cualquier nación, cualquier persona que se declare invencible, que construya sus monumentos creyendo que son eternos, que mire sus logros y concluya que no hay nada más grande que ellos. La civilización occidental construyó catedrales y pensó que Dios las bendeciría para siempre. Hoy esas catedrales son museos. La Unión Soviética construyó un imperio que prometía ser eterno. Colapsó en una década. Los imperios coloniales europeos dominaron el mundo durante siglos. Hoy son potencias medianas luchando por relevancia. Y quizás, en este momento, tú también estás construyendo algo. Una carrera, una identidad. Una visión de ti mismo que crees indestructible, y quizás, como los faraones, has comenzado a creer que tu Nilo nunca se secará, que tu poder nunca disminuirá, que tu gloria es permanente, pero Ezequiel te está mirando desde hace 2600 años y te está diciendo, revisa tus cimientos, porque si están construidos sobre arrogancia, sobre autosuficiencia, sobre la ilusión de que eres el autor de tu propia historia, entonces ya está escrita tu caída. No hoy, no mañana, pero inexorablemente, como Egipto, como Tiro, como todos los que creyeron que eran la excepción. Y cuando ese día llegue, cuando tus monumentos sean polvo y tu nombre sea solo una nota al pie en la historia de otro, ¿qué quedará de ti? ¿Serás recordado como alguien que construyó sobre roca? ¿O como alguien que construyó sobre arena creyendo que era piedra? La profecía de Egipto no es solo sobre Egipto, es sobre la ley universal que ningún imperio, ninguna persona puede romper. La ley de que todo lo que se exalta será humillado. Y todo lo que se humilla, eventualmente, será exaltado. La pregunta final es simple. ¿En qué lado de esa ley estás viviendo?